Muy buenos días, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la carrera de Medicina. En este día presentamos nuestro proyecto titulado La antropología médica aplicada a la salud pública. Los expositores de este proyecto son Carlos Aguirre, Emily Kango. Diego González. Yamilet Pereira. Alison Tinisaray. y quien les habla, Norma Caes. Como siguiente punto tenemos la introducción. Bien, como introducción tenemos que la antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Basándonos en este precepto inicial, podemos considerar la antropología médica como una disciplina que busca satisfacer las demandas humanitarias y científicas del campo de la medicina mediante la búsqueda del origen social de las enfermedades. De esta manera, en este sentido, podemos decir que la antropología médica entiende la salud desde el ámbito cultural, pero también comprende el trinomio salud, enfermedad y atención como un proceso universal en el cual están involucrados tanto el médico como el paciente. Siguiente, por favor. Las ciencias de la salud y la salud pública. En primer lugar, tenemos que las ciencias de la salud es un campo multidisciplinario que involucra varias ramas, entre ellas la biología, la química, la física y la medicina, las cuales aportan conceptos y técnicas que permiten al individuo entender y educarse acerca de los procesos necesarios para conservar la salud de la sociedad. Por otro lado, la salud pública es la ciencia que tiene por objetivo erradicar en lo máximo posible las discapacidades y las enfermedades, a la vez que busca fomentar la salud tanto física como mental, todo esto mediante esfuerzos organizados de la comunidad. En este sentido, el objetivo primordial de ambos conceptos es el de aplicar mecanismos de enseñanza que le permitan al futuro profesional desarrollarse en las ciencias médicas, es decir, fomentar salud, y posteriormente prestar sus servicios profesionales y especializados al sistema de salud pública y a la comunidad, es decir, practicar salud. Siguiente, por favor. La salud como espacio antropológico, proceso biocultural. La salud dentro de un contexto antropológico es considerada como un sistema de intimidad social, en el que los conceptos, al igual que los símbolos, el comportamiento, la emoción y las prácticas sociales y culturales, prueban la racionalidad de los métodos antropológicos, donde la organización de estos espacios se rige por la cultura, ya que ésta entiende al ser humano como un hacedor y producto de éste. Por lo cual, entendemos a la salud humana como el proceso de grupos e individuos en una realidad antropológica, susceptible a este tipo de miradas, bajo la cual lo que importa es la realidad de la vida y los sentimientos, para lograr la interpretación de los códigos culturales. Siguiente. Sobre el concepto de cultura. El término cultura surge a partir de la coincidencia colectiva de la naturaleza humana, reconociendo a este como un ser constante, independiente del tiempo y el espacio, observando y definiendo así al ser humano como un ser no homogéneo en sus ideas y en sus costumbres y tradiciones, pero este a su vez es modificable en estas. Por tal motivo, la antropología refleja la noción de una realidad humana, donde la cultura y su diversidad cultural es lo principal. La cultura como un campo amplio donde se toma lo más importante del campo tradicional y emocional de cada zona geográfica para poder expresar sus costumbres por medio de la conducta de cada uno de los habitantes. La cultura es una forma de vida en la que los individuos piensan y sienten de determinada forma y a base de ello controlan y construyen su vida. Siguiente. Las aplicaciones de la antropología médica en la salud pública. Algunas investigaciones han estado dispuestas hacia la mejora o hacia la creación de programas de salud, en donde se promociona principalmente la atención y la prevención. Algunas investigaciones sobre sistemas médicos y curativos explican los modelos médicos y el por qué se quiere tomar la iniciativa de aplicar esta antropología en el ámbito de la salud. Las investigaciones, además, se centran principalmente en la medicina natural y tradicional, estudios de herencia terapéutica y también intervenciones de salud comunitarias en entornos interculturales. Esto se realiza con el fin de querer integrar a toda una comunidad tan amplia como es el ámbito de la salud, ya que antropología médica en sí es como una comunidad en la que quiere tener un idioma común para que todos entiendan en un mismo ámbito.
Siguiente diapo. Las justificaciones por las que se pretende aplicar esta antropología médica en el ámbito de la salud es la principal, que existen diferencias y también distintas culturas y ámbitos sociales. Además, en el que se van a atribuir a involucrarse en alteraciones de hábitos y conductas humanas socioculturales de las colectividades. Además de que las actividades de investigación o acción se producen en los ámbitos de interacción, en las maneras en las que todas las personas que incluyen en el ámbito de salud se comuniquen e interaccionen entre ellos. Siguiente diapositiva. La búsqueda de una psicología fenomenológica. Durkheim exponía que la naturaleza de una sociedad no es una mera suma de individuos, sino una realidad específica que poseía caracteres propios. Además de que las conciencias colectivas no pueden producirse sino por la existencia de conciencias individuales, que son la condición necesaria, aunque no suficiente, de su existencia. Como lo expuso Durkheim en un principio, las realidades o los hechos que cometían las acciones sociales eran no tan solo por un solo individuo, sino que este individuo tenía que tener un entorno en el cual él fue enraizado para poder realizar diferentes acciones que lo caracterizaban de una u otra sociedad. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que las conciencias colectivas son y existen por conciencias individuales. Una conciencia colectiva no puede existir sin que conciencias individuales tengan mismas características o mismos orígenes que los llevan a tener una convicción o una creencia específica. Esta creencia es una condición necesaria para su existencia, pero al mismo tiempo Durkheim dice que no es suficiente. ¿Por qué? Porque como lo mencioné anteriormente, una acción no es el total para formar una conciencia individual, sino que este tiene que tener una propia cultura, propias creencias y en aquellos tiempos religiones para así formar ese tipo de conciencia colectiva que mueve y que las acciones son hechas por cantidades de personas enormes. Siguiente, por favor. Ahora comenzaremos a hablar acerca de la conciencia colectiva de los hechos sociales, con su principal exponente, Emile Durkheim. Empezaremos con el tema de la fenomenología en ciernes. Durkheim, a través de su fenomenología, rechaza toda concepción metafísica sobre los seres a los efectos de volverse hacia las cosas mismas, considerando esta como una de sus principales reglas y métodos basada en lo que es el destaque de las prenociones, un punto necesario en la psicología debido a que está en la base de todas las ciencias que podemos encontrar lo que son nociones vulgares o prenociones, las cuales es necesario dejar de lado de manera general para que haya un avance de la sociología como tal. En este punto, la dificultad de la sociología generalmente se suele relacionar con la estrecha relación que va a haber entre su singularidad y la demanda propia de la ciencia. Durkheim se encarga de mantener que la realidad ante la que nosotros creemos estar sujetos son simplemente ideas relacionadas entre sí, o sea, van a ser producto de nuestras propias percepciones, más no de la realidad como tal. Entre las primeras reglas nosotros podemos encontrar de la misma forma lo que son las problemáticas de las crisis de las ciencias, como es el caso de Husserl referido a lo que es la crítica del psicologismo. De un lado nosotros vamos a tener que el método se encarga de contradecir el positivismo porque este define las acciones sociales como hechos no inmutables, y de otro lado vamos a tener a Durkheim, el cual recusa lo que es el objetivismo porque este se niega a dar una definición de lo social por lo biológico. En lo que se refiere a la ontología aplicada a lo que son las bases metodológicas de Durkheim, Durkheim establece dentro de lo que es el marco fenomenológico de Husserl la conexión existente entre lo que es el método y entre lo que es la ontología. De este modo mantiene el método dentro de la categorización de la verdad.
Basado en estos puntos, Durkheim señala que la atribución de la realidad en ciertas acciones sociales no son marcadas como propias percepciones verídicas, sino que se establecen como posturas psicológicas creadas individualmente dentro de lo que es la conciencia colectiva, por lo que aquí se puede decir que no se aplica ninguna regla de concepción metafísica. Sin embargo, se mantiene la relación entre lo que es el método y entre lo que es la ontología. Tenemos a la ontología aplicada en la base metodológica de Durkheim, en el cual tenemos que Durkheim denominó a las acciones sociales realizadas por una sociedad como cosas. Estas cosas sociales son cosas inmateriales que pueden utilizarse en un aspecto de estudio científico como unas fuentes de ideas e información. Por otro lado, tenemos que estas cosas sociales pueden ser representadas objetivamente. Luego, esta objetividad va a eliminar toda la subjetividad en totalidad. Y también plantea que estas cosas sociales no son intermitentes o discontinuos, sino que van a mantener una regularidad y constancia ante los hechos y relaciones que van a presentarse. Esta naturalidad va a provenir de fenómenos sociales que por instancia van a estar constituidos por un elemento, sino por elementos. Es decir, que estos fenómenos sociales son impuestos por una conciencia colectiva relacionada con la sociedad.